RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Dos momentos se dieron la semana pasada, ¿no? La Agencia Meteorológica Atmosférica de los Estados Unidos, NOAA, dio a conocer el inicio del Niño Global, ¿no? En el Perú también ya el gobierno adoptó medidas, ¿no? Declaratoria de emergencia en 18 regiones ante un inminente riesgo del Niño Global. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar el Niño Global? Sobre todo un sector que ya de por sí está siendo bastante dañado, como el sector agricultura, porque se han presentado en los últimos meses sequías hacia el sur del país, fundamentalmente en la zona de Puno y zonas altoandinas de Arequipa, lluvias extremas hacia el norte del territorio nacional, ¿no? Vamos a conversar con el ingeniero Jaime Salomón, doctor en Gobierno y Políticas Públicas. En su momento ha sido viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación. Qué gusto saludarlo, ingeniero Salomón. Muy amable, buen día. Igualmente, José, un gusto estar contigo y con todos los seguidores de Enlace Regional a nivel nacional. ¿Cómo nos coge el Niño Global? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos algún mínimo de preparación para enfrentar este tema, sobre todo en el sector agrario, un sector golpeado ya? ¿De qué manera pues, se puede mitigar, si es que hay capacidad o no hay capacidad? Y hay que verlo dentro de sus dos aristas, ¿no? En el sur tenemos sequías desde hace varios meses y en el norte, tal como ya proyectan, ¿no?, los estudios meteorológicos de perspectiva del Niño Global, se pueden presentar lluvias extremas como las que se han registrado a inicio de este año. Por favor. Muchas gracias. La respuesta es sí, estamos preparados. Considero que estamos preparados. Hay gente muy capacitada detrás de los organismos nacionales, pero como siempre nos preocupamos mucho más cuando la noticia viene del extranjero. Como bien decías, ya organizaciones internacionales han avisado de este Niño Global. Pero, José, permíteme explicar primero qué cosa es el Niño Global y qué cosa es el niño que estamos acostumbrados en el Perú. El Niño Global es el calentamiento del mar en el centro del Océano Pacífico. El niño costero peruano es el que se da en las costas norte y parte de Ecuador, en el Océano Pacífico, frontera con el territorio. Son hechos concretos que especialistas ya están diciendo que va a suceder. ¿Cuáles son esos hechos? El jueves pasado, el 8 de junio, científicos del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos alertaron que ya está el fenómeno del Niño Global, es decir, calentamiento del centro del mar del Pacífico. Y esto se va a intensificar. Este Niño Global empieza ahora y va a terminar en marzo o abril del próximo año. Y esto hay una gran posibilidad, el 56% de que sea un fenómeno muy fuerte de Niño Global ya está, y este dato está creciendo semana a semana. Hay que tener presente eso para el análisis también. Ahora, ¿qué está sucediendo? El calentamiento global es un síntoma. El calentamiento global es solamente un síntoma de lo que está sucediendo a nivel mundial, consecuencia del cambio climático. Hay varias cosas que suceden. La presión atmosférica, los vientos, las ondas del mar, la propia temperatura del mar se van modificando. Entonces, ¿y eso qué trae? Recordemos el ciclón Yaku de hace algunos meses. Esa es una consecuencia adicional del Niño Global que podría darse en toda la zona del Pacífico central y costa de América del Sur. Al generar cambio de temperatura en el agua, genera una serie de problemas porque, por ejemplo, el impacto que tiene esto a nivel mundial. El primero es que el Niño calienta las aguas
del Mar Caribe, y el Mar Caribe calienta las aguas del Océano Atlántico. Esas aguas con la corriente marina llegan al Polo Norte, genera deshielos, agua dulce dentro del agua salada, y eso genera cambios de temperatura en la zona este de Estados Unidos, en Europa y en la parte norte de África. Este cambio de temperatura también puede ocasionar movimientos en las placas tectónicas. Al moverse las placas tectónicas, y tenemos la placa de Nazca frente al Perú, podrían generarse algunos temblores o se podrían activar inclusive algunos volcanes. Esto es todo lo que la autoridad internacional sobre este tema está preveyendo que podría pasar. No es que vaya a pasar. Pero este niño global se está dando en el Perú junto con el niño costero. El niño costero, tenemos el fenómeno porque vienen aguas calientes desde Australia que calientan, valga la redundancia, las aguas del norte del Perú, frontera con Ecuador, y eso le va ganando a la corriente de Humboldt que viene de la parte sur del mundo. Entonces, todo esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué está generando? El niño costero empezó en el Perú hace ya algunos meses, y lo recordamos, tuvimos grandes lluvias y sequías en algunas partes. Lo que se está dando ahora es las dos cosas juntas. El niño costero, que continúa en nuestras costas, se está juntando con el niño global, y eso podría modificar o podría hacer que esto sea mucho más fuerte, y lo voy a explicar. Antes de entrar al tema agrícola, por ejemplo, en el ecosistema marino, ya se está afectando la pesca. Ya hemos visto que el gobierno no ha aperturado, llaman ellos, la campaña de pesca de anchoveta, de la cual dependen muchísimas familias. Los problemas que vamos a tener van a ser muy similares a los que tuvimos hace algunos meses, con problemas de afectaciones de viviendas, colegios, carreteras, campos de cultivos nuevamente, inundaciones que va a generar pérdidas de cosecha, lo más probable. Y por el lado de salud se van a activar una serie de enfermedades que se derivan de todo este proceso de desastre, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? En el Perú, la entidad encargada, que tiene profesionales muy buenos, EFREN, ya ha dicho que se va a dar este niño costero junto con el niño global. Y va a ser muy similar a lo que sucedió en el Perú con los niños del año 82, del año 97, por ejemplo. Pero el caso que tuvimos en el año 2017 fue solamente niño costero. Lo que tuvimos en el 82 y en el 97 fue niño costero más niño global. Un poco para entender qué es lo que se nos viene. Es un poquito más que un simple niño costero. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, como bien decías, el gobierno, al darse la noticia a nivel internacional que se venía el niño global, el gobierno se ha puesto las pilas y ha activado la declaratoria de emergencia en distritos de 18 departamentos del Perú. Eso para ir previniendo. Y eso está muy bien, pero vamos a analizar ahora algunos pequeños problemas. El primero es, yo considero que se mantiene la falta de honestidad de algunas autoridades, y eso podría generar que el hecho de haber dado el estado de emergencia no sea utilizado para actuar rápidamente ante un posible o ya un eminente problema, sino sea usado para que los municipios o las gobernaciones destinen los fondos para otros fines, que es una de las cosas que permite el estado de emergencia. Yo ahí sugeriría tener mucho cuidado en ver qué están haciendo con la plata. Fuera del personal no competente, que lo hemos conversado antes, las gobernaciones y las alcaldías están cambiando personal. Acaban de entrar hace unos meses y siguen cambiando personal. Por lo tanto, hay un periodo de aprendizaje. Ojalá que aprendan rápidamente antes de que llegue el fenómeno y nos afecte. Ahora, ingeniero, el tema, por ejemplo, cómo se está presentando en estos momentos y desde hace varios meses en Puno.
La afectación del cambio climático es una sequía prolongada. ¿De qué manera se está afectando al agro? Hay quienes señalan que una de las principales afectaciones, no en el momento, sino hacia adelante, si esta situación sigue, al haber sequía, va a ser algunos cultivos, uno de ellos la papa, quinoa, etcétera, ¿no? Eso es por el lado de la sequía, ¿no? ¿Qué otros problemas se pueden presentar por ese lado para luego extrapolarlos al lado de las lluvias extremas, como ha ocurrido en el norte del país a inicios de este año? Sí, efectivamente, la zona norte, desde Tumbes hasta Ica, van a estar afectadas por lluvias extremas, sobre todo la parte norte del Perú, y la sierra peruana y la parte de la Amazonía, pero sobre todo la Amazonía, la parte sur, sur de la selva, se van a ver afectadas con extremas sequías. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el gran problema con las sequías? Falta de agua, muy difícil que podamos mantener el agro, los cultivos, pero eso también afecta a la ciudadanía. La propia ciudadanía también se va a ver afectada y la falta de agua en esa zona podría generar la falta de agua para las hidroeléctricas. Podríamos tener algún problema de falta de energía en algunas zonas. En el caso de Piura, por ejemplo, que tuvimos problemas con el mango hace algunos meses, ese problema va a continuar. El tema de papa, en Lima, en el departamento de Lima, Lima provincia, se siembra papa. Ya se está esperando que el rendimiento de esta campaña sea menor, consecuencia del exceso de agua, por un lado, pero por otro lado va a tener menos horas de frío, porque lo sentimos hoy día. En caso de Lima, estamos con temperaturas un poco superiores a las normales en esta época del año, y esto se va a mantener todavía por varios meses. No se ha hecho necesariamente la inversión suficiente en los últimos meses para atenuar este problema. Hablo de inversión en infraestructura. Hasta ahora no se realiza. Entonces, además, en las zonas donde hay mucha agua, lo mismo, los cultivos se van a afectar. Pero nuevamente, todo tiene impacto en la economía. Al haber este problema, menor cultivo, menor cantidad de cosecha, ¿qué va a suceder con los precios de los alimentos? Es bastante probable que empiecen a subir un poquito, como fue hace algunos meses, José. Pero fuera de todo esto, el Estado en general y sobre todo el gobierno central y los niveles de gobierno, los gobernadores y los alcaldes, no deberían esperar a que se dé un problema para empezar a actuar. La idea es hacer un plan, una estrategia clara y empezar a realizar acciones desde ya, para que dentro de algunos años, porque este fenómeno global, del niño global, el niño costero estamos acostumbrados, cada cierta cantidad de años nos acompaña, y el niño global están diciendo que se va a empezar a dar de manera más seguida. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a estos fenómenos y tomar políticas que permitan generar infraestructura y tomar decisiones para que los próximos años no nos agarre mal, y como sucede en otros países, ¿no? Muy importante sería que el gobierno mire hacia la responsabilidad social, le dé un enfoque territorial, es decir, todas las ayudas que se hagan deben ser de manera territorial, no distrital o provincial, sino territorial en zonas que están interconectadas entre sí, y viendo cuáles son las necesidades que tienen. Se habla hace mucho tiempo de hacer una serie de reservorios de agua para atender a los agricultores, y esto podría estar funcionando hoy día muy bien en la zona sur del Perú, si ya se tuviera listo, pero no se tiene necesariamente listo, ¿no? Y lo otro, trabajar en riesgo de desastres. Si bien ya hay gente competente en esa área, a la fecha se mantiene sobre 60% el problema de riesgo de desastres, sobre todo en la zona de Piura, San Martín, por ejemplo. En ambos casos lo que se requiere es infraestructura, que tenemos poca, insuficiente. Se requiere infraestructura. Se hablaba de cosecha
de cosecha de agua, pero se ha avanzado poco. Se hablaba que esa cosecha es importante siempre y cuando se hagan lagunas intermedias para poder almacenar el agua y utilizarla cuando la agricultura o la población lo necesite. Seguimos con los problemas en arroz, frutales, seguimos con problemas en algodón. Entonces, se debe tomar un plan a largo plazo y empezar a trabajar en eso. Ese gobierno sería reconocido como el que empezó a trabajar en eso, y vamos a verlo cuando conversemos en algunos años, si Dios quiere, los efectos van a ser mucho menores. Ahora, ¿se corre el riesgo, ingeniero Jaime Salomón, de que se disminuya la producción en los próximos meses, así como se están presentando las cosas? ¿Una disminución en la producción? Es bastante probable, José, consecuencia de, si yo tengo zonas que están en proceso de crecimiento de las plantas y le pongo exceso de agua, lo más probable es que le vaya mal a esa campaña. O si tengo zonas donde ya no tengo agua, lo más probable es que lo que coseche sea mucho menor o de calidad mucho inferior, como va a suceder con la papa que se siembra en Lima provincia. Efectivamente, va a haber un impacto en la cantidad cosechada, y por lo tanto, cuando hay menos oferta, el precio tiende a subir. Y cuando la ciudadanía vaya a adquirir esos productos, lo va a hacer a un precio bastante más alto. En algunos casos pudiese darse que las cosechas sean de muy mala calidad y, como ha sucedido años antes, vamos a terminar importando productos alimenticios a precios internacionales, claro. O sea, eso es uno de los riesgos inmediatos, si es que no se logra atenuar, hacer la mitigación rápido, ¿no? El otro gran problema, y usted tiene la experiencia del caso, ha estado al frente del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria, los gobiernos locales, los gobiernos subnacionales, ¿tienen capacidad para poder enfrentar estos temas? Al darles ahora a muchos de esos gobiernos regionales, provinciales y tales, al dar el estado de emergencia, lo que le están permitiendo a ellos es utilizar los fondos de otras partidas para mitigar este problema que se está viniendo. Y después justifican el porqué del cambio. Lo que ha sucedido en los últimos años, históricamente capaz, es que esos fondos no necesariamente van a lo que nos viene ahora al fenómeno del niño costero, que está junto con el fenómeno del niño global. Ahí yo sugeriría que se ponga mucho ojo en el uso de los fondos. Pero el problema es quién va a usar, quién va a decir dónde utilizar esos fondos. Son personas que trabajan en esas entidades. Y esas personas, algunas están muy bien capacitadas, pero hay otras que acaban de ingresar al cargo hace unos meses y no necesariamente conocen el trabajo, están aprendiendo. Y ese es un gran problema. Ese sí sería un gran problema. Pero, nuevamente, el gobierno central pudiese dar las pautas de cómo actuar a nivel nacional, pero tenemos la ley de descentralización. Yo siempre insisto, esta ley está mal dada y ningún gobernador o alcalde tiene la obligación de hacerle caso al gobierno central. ¿Podría arreglarse esa ley? Claro que sí, pero eso depende del Congreso. Lo que podría hacerse que este estado de emergencia se dé con la obligación de los gobernadores y de los alcaldes de hacer las cosas como el gobierno central instruya. Eso podría funcionar muy, muy bien, pero depende mucho de las autoridades electas a este momento. Muy bien, ingeniero Jaime Salomón, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, como siempre. Buen día. Muchas gracias, José, y linda semana. Hasta luego. De igual manera. RCR, la red que comunica y une al Perú.